¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Almas de País. Fabio Rubiano está grabado en la memoria colectiva del país como uno de los artistas más talentosos y queridos de todos los tiempos. Miren, él es dramaturgo, director, actor. En 1985 fundó junto a Marcela Valencia el Teatro Petra, uno de los grupos más representativos de las propuestas teatrales del país. Hoy en Entrevistas, su construcción de Colombia desde el arte y su visión de patria. Hola, Fabio. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Oiga, antes de cualquier pregunta, yo debo confesar algo. Fabio siempre tiene una sonrisa pintada en el rostro. Fabio, o sea, ¿qué le saca a usted la piedra? No, muchas cosas. Por ejemplo, que bostecen en ensayo. ¿Que los actores bostecen? Sí, el bostezo es algo que se traga todo el grupo, se traga la energía. Es algo que siempre trato de evitar y de pedirles que se eviten, y que si hay bostezos, que el bostezo no se los trague, sino que ellos se lo traguen. Entonces que se convierta en un ejercicio facial, vocal. Pobrecitos los que bostezan, ¿no? Cuando usted está siendo director de esas obras de teatro. Ay, no. Ahí sí Sí, no. Fabio el mal geniado. Es un símbolo muy, muy raro. No, pues de mal genio nunca. De pronto sí, pero agresivo jamás. No, pero director que se respete tiene su genio, ¿o no? ¿Es estricto? Sí, es estricto, pero digamos, esa imagen del director que grita, que ofende, que humilla, que le dice, sálgase de acá, has hecho lo peor, has destruido mi carrera, esa figura ya no existe. De hecho, hace poco estuvimos en unas conferencias de una directora rusa que decía, el director despótico ya no existe. Ya no existe eso, que la fama que tienen los rusos de ser directores despóticos. Y le preguntó a un profe nuestro que había estudiado en Rusia, le dijo, ¿sí o no, Alejandro? ¿Qué opina de los directores despóticos? Y él dijo, que era una buena costumbre, que deberían volver. ¿Y será que sí? No. Él es bravo. Él es ¿Ah, bravo, sí? él es bravo. Yo nunca he podido serlo. Hablemos un poco del arte, Fabio. ¿El arte para qué? Cuando lo ubicamos en un contexto social, ¿cuál sería la función del arte? Yo creo que en toda la historia de la humanidad, el arte es la que deja huella y es un testigo de su época. De hecho, la historia o los estudios históricos tienen un elemento artístico que es la ficción, porque la historia es la versión que tiene cada quien de cómo vio el pasado o cómo ve los momentos coyunturales a lo largo de nuestro desarrollo. Sí, el arte es una memoria también. El arte es memoria y hay que tener la diferencia entre arte y cultura. La cultura es la expresión, el arte también es expresión, pero ya con un proceso de elaboración mucho menos orgánico y muchísimo más elaborado, muchísimo más pensado. El arte es una opinión, es una visión de cómo está la realidad, mostrando algo que aparentemente la realidad no muestra. El arte puede descorrer velos. El arte es un oficio que muestra cosas que otras disciplinas no pueden mostrar. Y en ese orden de ideas, si tuviera por encargo que escribir en estos momentos una obra de la actualidad nacional, ¿qué escribiría? Pues, entonces uno puede empezar por la lealtad. Ah, sí, por el género. A mí me gusta mucho la comedia. Y en este momento hablar sobre la lealtad, por ejemplo. Sobre la lealtad, sobre la limpieza, sobre la solidaridad, sobre la amistad. Eso son temas que son profundamente interesantes y profundamente conflictivos, generan conflictos. ¿Quién en este momento va a decir, yo confío plenamente en él? Yo podría decirlo de cierta gente, pero es un momento político muy interesante, crítico, y de esa crisis creo que va a salir algo muy bueno para seguir desarrollando país. ¿Nos cuesta a los colombianos confiar los unos en los otros? Nos han roto el alma y el corazón tantas veces que estamos en eso como heridos aún. Yo creo que nos cuesta confiar empezando desde las relaciones absolutamente cotidianas, porque a nosotros en este lado del mundo nos cuesta decir la verdad, nos cuesta ser concretos y ser claros. Entonces nosotros siempre damos rodeos. Bueno, es que yo creo que nosotros tendríamos que hablar. Venga, ¿por qué no venimos por acá? No, ¿qué es lo que me quiere decir?
Pensemos en una terminación de amor que siempre empieza con el texto, tenemos que hablar. Sí, no eres tú, soy yo. Sí, no eres tú, soy yo, no hay una cosa clara, me enamoré de alguien más o ya definitivamente no te quiero o te quise y ya no te quiero, empezando por ahí las cosas. Entonces es muy difícil confiar, este sí me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad. Desde ahí yo creo que empieza, que no somos una sociedad absolutamente frontal que diga las cosas tan claras. Y cuando se dicen se toma como una ofensa, se toma como una agresión. Entonces, sí, no están acostumbrados a eso, ¿no? No estamos acostumbrados a que no nos estamos digan acostumbrados. la verdad. Fabio, usted pues de toda la vida ha estado también muy ligado a procesos sociales, a causas sociales. Usted de cierta manera es un gestor cultural. Y hay un episodio de su vida en pandemia muy bello y es ese encuentro que usted tuvo, así fuera virtual, en Montes de María, un escenario pues que es natural del conflicto de nuestro país, ¿no? Ha sido, digamos, que escenario del conflicto. ¿Cómo fue ese festival de cine que usted se encontró en ese lugar? Tuvimos un encuentro en la Comisión de la Verdad. La Mona Lucía González, la doctora González, propició un encuentro con algunas gestoras culturales de varios territorios del país y había una particularmente de los Montes de María que organizaban un festival de cine. Entonces uno dice, aquí hay que ser muy demente para organizar un festival de cine en un territorio donde lo que más llama, la imagen que uno tiene de ese territorio es violencia, muerte, desplazamiento, conflicto. Entonces dice, es un festival de cine. Entonces dice, exactamente eso es lo que tiene que hacer el arte, eso es lo que tiene que hacer la cultura y ese tipo de locura es la que se necesita. Y resulta que es un festival exitosísimo que lleva muchas versiones, donde la gente acude masivamente y eso es lo que tiene el arte y la cultura. Entonces, a ese ¿quiénes van a ver la película? Van a ver guerrillos, paracos, narcos, bacrim, delincuencia y la mayoría de la gente trabajadora y el pueblo y se reúnen ahí y cuando se encuentra toda esa gente es que dice, ole, somos como iguales todos, ¿no? Sí. El arte lo que dice es, hola, somos muy iguales, después de acá nos vamos a comer el mismo sancocho, vamos a bailar los mismos ritmos musicales y seguramente nos gustan las mismas personas, nos atraen las mismas personas. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia? Tal vez es algo que no hemos entendido y que nuestras diferencias no son tantas, sino las cosas que nos unen. Entonces, para eso sirve el arte. ¿Qué es lo que hace? Generar comunidad. Claro, y generar también como una zona de convivencia pacífica al final de toda la historia. ¿Qué es lo que significa comunidad? Cuando usted organiza un almuerzo, ¿qué es lo que hace? Generar comunidad. Eso es una actividad cultural. La gastronomía es una actividad cultural. Por eso, cuando hay invasiones de grupos armados, lo primero que destruyen son las cocinas, o los comedores, o los sitios donde la gente se reúne. ¿Por qué? No queremos comunidad. Destruir la comunidad es el primer paso para destruir una posibilidad de paz, una posibilidad de proyectos comunes, de proyectos conjuntos. Entonces, en eso, el arte es donde empieza a tener fuerza. Nosotros agrupamos, generamos comunidades alrededor de una forma de bien. Bueno, es más o menos lo que usted hace con el Teatro Petra, ¿no? Porque así funciona de cierta manera, indistintamente de las corrientes políticas, de los actores, de los productores, de su gente. Ajá. Sí, el Teatro Petra tiene una particularidad que nosotros nos tomamos del pelo mucho, porque ahí hay gente que sigue las corrientes progresistas, hay una corriente de izquierda interesante ahí, pero hay uribistas, hay vargasyeristas, si es que todavía existe, hay gente de centro, hay gente que no le interesa para nada estar involucrado, hay gente de territorios, ahí es muy, muy, muy lejano y a todos les gusta lo que hacemos en el Teatro Petra. Digamos, a la gente que maneja las finanzas o que tiene más cercanía con sectores mucho más conservadores, y que dicen, uy, no, como ustedes van a votar por Petro, qué horror, me salgo del grupo. No se van a salir, es molestando y mandan chats conjuntos sobre la Virgen. Y entonces, bueno, entre todos nos tomamos del pelo, pero sin embargo hay un proyecto común que es el Teatro Petra y adoran el grupo de todas las corrientes. En ese sentido, el arte sana, podríamos decir que esas obras suyas que son tan emblemáticas ya para el país, que incluso han salido de Colombia, que se han montado en otros lugares, ¿sanan el alma de esa fractura social a la que hace referencia? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, digamos, nosotros no hacemos un teatro terapéutico, que existe el teatro terapéutico y hay procesos psicoanalíticos y psiquiátricos donde los cuales la danza, el teatro, el canto es una forma de liberar ciertas tensiones o ciertos dolores del pasado. Nosotros no hacemos eso, pero el teatro sí sana porque es una forma de ver la barbarie, digamos en el caso de piezas que manejen eso, desde la poesía. Entonces, ¿qué tiene de poético la barbarie? Nada, pero sí se puede transformar. En algún momento, yo me acuerdo, en el Teatro Nacional de Lima, nosotros estábamos presentando La vida del liebre precisamente, y de pronto se nos acerca el jefe de seguridad del teatro, que era un tipo gigante, así muy adusto, y dice, yo nunca hablo, pero yo fui veterano del ejército norteamericano en la guerra de Irak, en los 2000. Y lo que yo vi es inenarrable. Y entonces, viendo la obra de ustedes, yo veo que se puede narrar de alguna manera. Y nosotros, ¡ah! Ya estábamos todos llorando. Claro. Y el director del teatro se acercó y nos dijo, ¿él estaba hablando con ustedes? Y nosotros, sí. Él no habla con nadie. Y nosotros, nos contó esto. Y él también, ¡ah! Y él dice, gracias, gracias por haber venido. Eso es muy bonito, o sea, cuando hemos presentado en Valledupar, en Santa Marta, en Medellín, en zonas donde la violencia ha sido más cercana, nos dicen, por favor, vengan a mi pueblo y presenten esto. Porque, insisto, no es echarle la culpa a un sector de la población, sino es decir, mire que aquí todos estamos involucrados y que todo el mundo tiene corazón y que todo el mundo puede estar en los dos lugares. Si alguien tomó una decisión, también hubiera podido tomar la otra. Es un momento muy complejo y nosotros lo que hacemos es estudiar el corazón y ver que la barbarie se puede convertir en poesía. Una gran reflexión en Entrevistas con Alma País, en esta oportunidad con Fabio Rubiano. Una pausa y ya volvemos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Construimos país en Entrevistas. En esta oportunidad dialogando con Fabio Rubiano. Fabio, ¿sigue siendo ese niño solitario que era en su infancia o ya no tanto? Pues no. Digamos, sí fui un niño solitario, pero no triste. Sí, son dos cosas distintas, pero sí solitario. Sí, solitario en la medida en que no jugaba en la calle, que eso también, en eso influye la tierra fría. No jugaba en la calle, no tenía hermanos de mi edad, no tenía primos de mi edad. Entonces sí desarrollaba como la imaginación, me inventaba como muchas historias como así en la cabeza, como hacen todos los niños, me imagino. Sí. Pero pues a mí me tocaba más. Entonces cada cosa tenía una justificación, cada cosa tenía una razón. Me acuerdo que yo pensaba mucho de dónde venía el agua. En la cama de mis papás yo tenía una historia que era un barco que todos los días aumentaba un capítulo. ¿El barco encima de la cama de sus papás? Sí, encima de la cama de mis papás y ya, así. Y ahora, sí, digamos, el oficio que a mí más me gusta es el de escritura. Yo soy dramaturgo básicamente, mucho más que actor, mucho más que director, aunque dirección y dramaturgia se complementan. Y es un oficio solitario. Y es un oficio solitario. Pero también es injusto decir que es solitario porque todas las obras, una vez yo ya las tengo prácticamente terminadas, se las presento al grupo y con el grupo las piezas se desarrollan. Yo hago inicialmente un trabajo en solitario, pero todo el trabajo es colectivo. Si no hubiera sido por Marcela, si no hubiera sido por todo el equipo del Teatro Petra, yo no hubiera desarrollado tantas piezas, ni nos hubiera ido tan bien, porque eso es equipo. Sí. Marcela tiene la disciplina absoluta y ella fue la que me dio a mí la disciplina. Increíble, qué buen crédito, ¿ah? Qué buen crédito el que le da usted siempre a Marcela.
y lo hemos podido ver quienes lo hemos entrevistado en varias ocasiones. Fabio, ¿y los payasos? ¿Ya le quitó el miedo a los payasos o todavía le dan miedo? Sí, ahora trabajo con ellos. Ahora los Uy. contrato. Sí, a mí me daban, es que los payasos antes eran muy feos, eran terroríficos. ¿Y ya no? Si uno ve las imágenes de los payasos de hace 40 años, 50 años, era una cosa terrorífica. Ahora no, ahora es más amable, más divertido. Claro, hay otros, pues los que abiertamente son para producir terror, pues generan todo el terror del mundo. Sí. Hay una anécdota suya que tiene que ver con su mamá y es el día que usted decide empezar a entrevistarla, ¿no? Y después sale una obra de teatro maravillosa, pero en esas entrevistas hay una pregunta que le hace usted a ella que me causó a mí mucha reflexión y es, mamá, ¿cuál ha sido la época o el día más feliz de su vida? ¿Ella qué le respondió? Mamá, ¿cuál ha sido la mejor época de su vida, el mejor momento de su vida? Nosotros esperábamos que dijera cuando nació mi último hijo, Sí, sí. cuando se graduó Fabito. mi primer hija. Dijo, ¿mi niñez? Y nosotros, uy, esta vieja. Y nosotros, ¿cómo hace que la niñez, mamá? Dijo, pues claro, porque es que uno juega, uno es libre, uno monta a caballo, uno va al Hermoso. río, después uno crece, se casa y ya todo se acaba. Y yo, uy, vieja maldita. Y entonces nos daba mucha risa. Igual mi mamá tenía un gran humor y aceptaba todas las ironías. Ella se muere a los 96 años. Cuando cumple 90, nosotros le ponemos la torta y nosotros empezamos a molestar. Bueno, mamá, último cumpleaños porque ya es suficiente, mamá. Ay, Fabio. Y entonces, ella decía, ay, aquí me van a tener hasta que Dios quiera. Y bueno, soplando la vela, la luz, esa es la luz al final del túnel, concentrada, mamá. Y ella soplaba. Y sí, y así siguió y siempre se reía de todo porque sabía que era un parche. O sea, le hacían bromas. Alguna vez, que esto ya lo he contado, que íbamos al cementerio a visitar a mi papá. Nosotros le dijimos, mamá, hágase en esa esquina y pida limosna. Y ella fue allá con el bastón, se hizo en la esquina, hizo así, nosotros le tomamos la foto. Y después ella mostró, mira los desgraciados, me pusieron a pedir limosna en el cementerio. ¿Cómo reírse de todo esto hoy en día? Fabio, ¿cómo escribir una obra maravillosa llamada Sara dice, ¿no? Que incluso fue presentada 2012-2013 en Francia y hubo una ovación de aplausos como de 10 minutos. Ah, fue nuestra primera. Sí, o sea, cómo convertir Ajá. eso que puede ser tan doloroso en esas carcajadas que hoy nos invaden. Si Sara dice, es una pieza que recordamos con mucho amor, tiene algo que ver con alguna anécdota de mi mamá, pero obviamente es una historia muy distópica de otro lugar. Y sí, fue nuestra primera ovación internacional, porque nos habíamos hecho giras internacionales, pero no nos han aplaudido tanto. Ya después cuando volvimos con otras obras nos volvieron a aplaudir así y siempre queremos, o sea, ese punto tan alto, la vara de Sara dice la puso muy alta y siempre queremos que eso suceda, no solo en el exterior, sino principalmente aquí. ¿Y lo siente? ¿Siente ese cariño, ese apoyo Claro. de los colombianos? Sí, nosotros tenemos un equipo, una comunidad que nos sigue ahí. La gente siempre va al Teatro Petra, siempre nos sigue, siempre nos llena la sala, casi siempre nos llena la sala. Y hay gente desde diferentes sectores sociales. No es que es un sector social, no es que es un público pues, que tenga o nuestro mismo pensamiento, o nuestra misma edad, o nuestra misma clase social. Es un público absolutamente heterogéneo y eso nos gusta muchísimo. Gente que viene de afuera de la ciudad o de afuera del país, viene al Teatro Petra cuando pasa por Bogotá. Eso para nosotros es maravilloso. Los comentarios en las redes, los mensajes de apoyo y aplaudiendo la obra es muy bonito. Hay gente que dice, ustedes ya estarán acostumbrados, pero no estamos acostumbrados. No, sigan, dígalo. Dígalo. Fabio, ¿su obra más colombiana cuál podría ser? Uy, yo creo que todas. La vida de liebre es súper colombiana. El monólogo de Marcela, que se llama Yo no estoy loca, es un monólogo que tiene mucha relevancia, a la gente le gusta mucho. Hay gente que dice es la obra que más me gusta, porque es una mujer que cada vez que exige sus derechos, le dicen que está loca. Si le dice a alguien, por favor haga fila,
usted está loca. O señor, llevo 4 horas esperando, atendió, ay, vieja loca. Cuando dice no voy a tener hijo, vieja loca. Entonces por eso se llama Yo no estoy loca y tiene mucho impacto dentro de ciertos sectores de la sociedad, obviamente dentro del sector femenino. Y funciona, es una pieza súper colombiana. Labio de Liebre pues sigue siendo la reina, hicimos una encuesta y sigue siendo la que más le gusta a la gente, por eso la ponemos poquito en escena, porque si no le quita visibilidad a las otras. Sí, eso yo creo que las últimas, el interrogatorio, por ejemplo, es una pieza tan colombiana porque molestamos mucho con los nombres. Con los nombres, hay una mujer que es súper clasista, que dice, a esta casa no me va a entrar nadie que empiece, que tenga un nombre con Y. Ni Gerson, ni Yura, ni Sí, entonces ella dice, no. Todas son muy colombianas. Usted siente el país y así lo vemos muchos en la piel. Usted es una persona que todo el tiempo está sintiendo el país y que le preocupa el país y su gremio. Hablamos de eso después de la pausa. Ya volvemos en Entrevistas con Alma de País. La protección por el medio ambiente la vivimos de corazón aquí en el Ejército. Es una labor fundamental para alcanzar tu proyecto de vida. ¿Cuál es el tuyo? Incorpórate. Colombia, potencia de la vida. Fabio Rubiano en Entrevistas, hablando de teatro, hablando de arte, hablando de obras y hablando de Colombia, por supuesto, porque ese es nuestro principal objetivo en este espacio. Fabio, usted abiertamente apoyó en candidatura al presidente Gustavo Petro y dentro de ese apoyo empezaron a trabajar en unos cambios que tenían que ver precisamente con el arte y con la cultura. ¿De qué se trató? Hubo todo un equipo, yo no estuve al frente ni mucho menos hice todo el trabajo que hizo este equipo. Hubo un gran equipo que estuvo haciendo muchas mesas de trabajo, cientos de mesas de trabajo en territorios, en comunidades, enterándose de todo lo que sucedía en el país. Y a partir de eso quedaron 8 ejes programáticos que nos fueron presentados a cierta parte de la comunidad artística. Nosotros los vimos, nos parecieron maravillosos, sobre todo que hay un eje transversal que es el de la paz. Eso y para nosotros. Esos 8 ejes, aunque no los vamos a hablar, por supuesto, pero más o menos, grosso modo, ¿de qué se trataba? Desarrollo de infraestructura, atención a los territorios, desarrollo de economías populares, las actividades raizales, defensa de los géneros, de comunidades históricamente olvidadas y la insistencia, la paz. Insistir en la cultura como un gestor de paz, el arte como un mecanismo para la paz, no para llevar mensajes institucionales porque es muy aburrido y nadie los lee, sino para poder empezar a traducir todo el concepto de paz, de posconflicto, de conflicto también desde una manera artística. Sí. ¿Y usted siente que ya ha hecho andar esto o realmente le falta un empujoncito? No he empezado. No ha empezado, yo siento que han sido 8 o 9 meses. Patricia Ariza intentó algo, pues bueno, ya sabemos la salida de Patricia, que no fue la más chévere. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Dónde se genera la cultura? La cultura no es el arte. Yo no genero la cultura. Yo traduzco elementos de cultura como artista, de pronto sí, forma parte de mi cultura, pero la cultura siempre es popular. El eje de la cultura siempre es popular y lo han dicho desde siempre todos los y las estudiosas. La cultura es popular, entonces allá es donde hay que hacer, allá es donde hay que establecer todos los ejes de desarrollo cultural. No es que yo me invento acá una cultura eurocentrista y la voy a llevar a los territorios para culturizar los territorios porque es un concepto decimonónico, sí. Que cuando decían que la gente culta era la que más sabía, la que sabía ópera, ballet y tocaba piano. ¡No! Eso no es ser culto. Ser culto es pertenecer a su cultura y poder transmitir su cultura. Si ustedes se dan cuenta, en los 1.200 o 1.100 y pico de municipios que hay en Colombia, sí. En todos hay una casa de la cultura, hay una biblioteca, hay un grupo de teatro, hay un grupo de danzas, de música, ni se diga. Ahí están. Eso lo han hecho sin plata.
porque no nos digamos mentira, plata para la cultura nunca ha habido. Ahorita hay un poquito más sin que sea suficiente. A ver, entonces no vamos a desarrollar esos procesos que se desarrollan en territorios, sino que vamos a llegar a entrar nuestro manto de sabiduría para decirles a ellos lo que es cultura. No, es un error. Y eso ya estaba hecho y estamos esperando como una respuesta del presidente frente a eso. Hubo una reunión donde nos escuchó con mucha generosidad y también nos contó cuál es su plan. Dijo una palabra clave, dijo, se gobierna con los movimientos culturales. Se gobierna con los movimientos sociales y los movimientos sociales son movimientos culturales. Ya. Pero tiene que arrancar, porque entonces no ha arrancado. Pero tiene que arrancar. ¿Y quién lidera eso? ¿El ministerio? Eso lo está liderando en este momento el ministerio, que yo no digo todo el mundo que está en el ministerio es terrible, pero sí falta una dirección clara y concreta y hay gente que podría asumir ese liderazgo ya. Yo creo que habría que volver a empezar. Habría que hacer, es horrible, pero el borrón y cuenta nueva es necesario. Es necesario hacer un reseteo y yo creo que en varios laditos. Sí. ¿Y cómo le explicamos a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo esa relación de esos 8 ejes de los que usted está hablando, que además son muy interesantes y necesarios, con la paz? En cualquier lugar de este país donde llegue un grupo de teatro a presentar una obra, o un festival de cine, o un festival de cultura popular, la guerra para. La guerra para. Si hay un borracho que saca una pistola y dispara, sí, eso es otra cosa, eso es un elemento cultural que no es el que defendemos. Pero sí se necesita que eso se desarrolle. ¿Por qué las bibliotecas están como en ese estado en el que están? ¿Por qué las casas de la cultura están en déficit? Porque eso es lo que hay que desarrollar. Las actividades culturales. Y si eso se desarrolla, quien se dedica a la cultura no se dedica a la guerra, porque ya bastante se sufre montando obras. No va uno a ir a coger un fusil o ir a poner una mina. No, es una posibilidad de expresar lo que yo soy. Yo creo que los que se ponían a hacer las pinturas rupestres en ese momento no estaban peleando con la tribu de al lado. Qué buen análisis. Sí, no, estaban dedicándose a eso y los otros lo veían y se sentían identificados o veían una representación o eso se multiplicaba. Entonces es necesario. Pandemia fue un ejemplo perfecto. La gente se dedicó a las actividades culturales, a establecer vínculos y fue cuando quedó claro toda la necesidad que nos hacía, toda la falta que nos hacía la comunidad, estar alrededor del fuego, estar alrededor de la obra, de la danza, de la música, de la fiesta, de la comida, porque todo es cultura. Si uno dice, hay una niña de 14 años o una adolescente de 14 años que se está encerrando al baño a vomitar, ¿por qué? Porque quiere ser flaca. ¿Por qué quiere ser flaca? Porque hay un movimiento cultural que le está diciendo que estos son los cánones estéticos. Eso no es. Entonces la cultura atraviesa todos los elementos. Eso es muy violento. Entonces generar los valores culturales de verdad que salen desde las raíces de nuestro territorio es absolutamente importante. Pues nos quedamos con esa reflexión y ojalá este proyecto arranque pronto, porque es quizá el piso realmente de la paz total de la que habla el gobierno nacional. Fabio, ya para finalizar, si Colombia tuviera un alma, ¿de qué color sería? A mí me gusta mucho el amarillo. ¿Por qué? A mí me gusta el amarillo porque brilla, porque, como decía Borges, es el oro de los tigres. Es el último color que cuando uno se va quedando ciego, es el último color que se pierde. A mí el amarillo, como el brillo, el sol, no sé por qué me atrae. Las flores amarillas que dicen que son desprecio para mí, ¿no? Pues Fabio, ha sido un placer charlar con usted, hablar de Colombia, de su visión de país y por supuesto de este tema tan importante que tiene que ver con la cultura, el arte y la paz. Es Fabio Rubiano en Entrevistas con Alma de País. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.